Si la vez pasada nos habíamos descrestado con Thomas Alva Edison y habíamos comprendido su grandeza y su genialidad, el personaje que traemos hoy no es menos impresionante, es la otra cara de la moneda, es el otro inventor que estuvo por los mismos pasos, que estuvo por los pasos de la electricidad, es George Westinghouse. Puede que no les suene en primera instancia George Westinghouse, puede que al principio les parezca un poco desconocido y a la vez oído el nombre, pero cada vez que prendan una lavadora, cada vez que prendan una secadora, cada vez que vayan a utilizar la tostadora, que prendan un switch de electricidad, que monten en tren, cada vez que toda la electricidad que hace las ciudades se les haga posible, estamos hablando de George Westinghouse. Se inventó medio mundo, la otra mitad del mundo se la acabó de inventar él. Este es un personaje absolutamente impresionante por la genialidad, por el sentido humanitario que tenía, por su sensibilidad de lo social, por su capacidad para crear cosas, para hacer de la vida algo mejor. Es un personaje que tenía una inspiración profundamente humanista en su genio empresarial y en su espíritu inventor. Un personaje que lograba, a través de la observación simple, entrar a solucionar problemas. Entre los muchos inventos que los vamos a ver desglosados poco a poco, están los frenos de aire para los trenes de aire comprimido. Esos frenos de aire comprimido son los que van a hacer que los vagones puedan frenar desde la locomotora vagón por vagón. Antes de estos inventos se requería un vagón completo para frenar todo un tren. Y este sistema tan dispendioso era también inseguro y hacía que los trenes se descarrilaran con facilidad. Por ahí va a empezar él su impresionante carrera de genialidad. Este personaje nace en el norte de los Estados Unidos. Digo en el norte porque es en la época de secesión la que le va a tocar a él. Es hijo de un fabricante de maquinaria agrícola. Nace en Nueva York. Y ese hijo, pues él va a ser uno de los inventores más productivos de los que uno se pueda imaginar. Y él fue el que ayudó a perpetuar la revolución industrial. O sea, él fue el que llevó la revolución industrial a la vida cotidiana. Su objetivo siempre fue la vida cotidiana. Modificó no solamente el mundo de su tiempo, sino la vida de las personas que diariamente se benefician de todos sus inventos. Él ideó ciudades futuras. Fue capaz de inventarse las ciudades, los sistemas de seguridad social, los sistemas de bienestar empresarial y de bienestar de los trabajadores, los derechos a viviendas decentes, pensiones de jubilación, todo, digamos, una cantidad de conquistas que a la humanidad le costó millones y millones de muertos en Europa y que más adelante en el mismo Estados Unidos que acarrearían una historia salpicada de sangre y de dolor. A él se le ocurrió como un proceso normal de la expansión del mundo industrial, que el mundo industrial no se podía expandir si no expandía las condiciones de vida simultáneamente, porque si no lo que creaba era cloacas. Él vio que la industrialización había convertido paisajes hermosos en terribles cloacas, en drenajes y en basuras. Entonces se puso a pensar que paralelamente al desarrollo de las ciudades tenía que darse el desarrollo de las condiciones de vida de la gente que las habitaba y de las condiciones de vida de la gente que trabajaba en las fábricas. De lo contrario, lo que se creaba era una gigantesca trampa. Es un espíritu humanista entre genio e inventor, lo que es Westinghouse. Entonces él se alistó en el Ejército del Norte, estuvo un año en la Guerra de Secesión Americana y ahí, digamos, empezó como sus primeras experiencias. La guerra lo marca un poco. Además, cuando él empieza sus grandes inventos no es durante la época del apogeo norteamericano, no va a ser en el tiempo del esplendor. Es en un país devastado por la guerra, en un país en circunstancias de crisis, es en un país que acababa de pasar una atrocidad muy grande. Recordemos que en la Guerra de Secesión, la hemos tenido que mencionar mucho porque la mayoría de los inventores nacen ahí. Es durante esa crisis que la gente empieza a desarrollar inventos para sacar adelante una nación, que es para lo que deben servir las crisis en el sentido chino de la palabra, crisis, oportunidad. Entonces, resulta que en la Guerra de Secesión, el norte de los Estados Unidos desarrolla un proyecto industrial tan poderoso económicamente que hace que la economía esclavista del sur, basada en las plantaciones y en el trabajo esclavo,
en el tráfico de esclavos traídos de África deje de ser rentable. Por estas extrañas cuestiones morales de la cultura, cuando el esclavismo deja de ser rentable, entonces y solo entonces se vuelve inmoral. Había sido un crimen desde siempre, pero no era contemplado como tal porque era un negocio gigantesco del cual se lucraban una gran cantidad de personas y entonces no se le veía ningún reparo. Es cuando existe una alternativa económica frente a la esclavitud que se le empieza a cuestionar éticamente. Y esa alternativa económica fue la industrialización. La industrialización desarrolla un nivel de productividad tan alto que arrasa la economía del sur, hace que su tiempo haya terminado. Y esta contradicción, este expandirse sobre otra economía, es lo que va a llevar a la guerra de secesión. Se llama secesión porque es una separación, lo que inicialmente se planteaba, de los 14 estados del sur, que tenían la bandera confederada y tenían su dinero, su propia moneda, su autonomía, con los estados del norte que entran en los procesos de industrialización. Entonces, en este contexto, nuestro personaje Westinghouse nace en el norte, nace en el mundo que se está industrializando. Eso le va a dar una perspectiva de contexto muy propia y particular del proceso que se estaba dando en esa época. Si él nace en el sur, seguramente hubiera tenido una visión muy diferente de las cosas, porque lo que hubiera visto era inmensos campos de algodón. Nace en el norte, donde vio los motores, donde vio los trenes, donde vio todo el desarrollo de la industria. Entonces, la contradicción de estos dos sistemas económicos va a llevar a que se enfrenten en la guerra, y en esa guerra el sur va a perder la batalla. La tenía perdida de antemano, pero va a perder la batalla. Ahora, esto se va a ver revestido de toda clase de simbolismos y de heroísmos y de los caballeros del sur contra los empresarios del norte, pero era una guerra económica con el nombre que usted quiera, era una guerra económica. Y en ese contexto es donde él va a empezar a conocer la sociedad en la cual vivió. Entonces, él, como muchos otros, estuvo en la guerra que dividió la nación americana, y luego empieza todo el periodo de reconstrucción. Cuando viene el periodo de reconstrucción, el norte sale ampliamente favorecido, sale victorioso, su economía sería la que se impondría, el sur queda arrasado, y su resentimiento se va a volcar sobre la comunidad negra de una manera inusitadamente cruel. Pero el norte echa para adelante. Empieza a desarrollarse muchísimo más después de la guerra, y es en el norte donde transcurre la historia de Westinghouse. Entonces, él había nacido en Central Bridge, en Nueva York, nació en 1846, y después de la guerra y esto, un día el hombre va en un tren, y de pronto el tren pega un frenón absolutamente terrible, y ese frenón, para evitar estrellarse con un tren que venía en sentido contrario, lo hace pensar que el sistema de freno de los trenes es tan inseguro que los accidentes son mucho más frecuentes, que tiene que existir una manera más segura de frenar los trenes, que resulta demasiado aparatoso frenar un tren de esa manera, requiriendo un vagón entero para que frene, que el esfuerzo es muy grande y que la demora en detener un tren puede implicar la muerte del que esté ahí, del otro tren. Hay una cantidad de cosas de seguridad que se ven en cuestionamiento con el sistema de frenos que tenían los trenes. Entonces se pone a pensar, ¿cómo es que va a diseñar un sistema de trenes? En el siglo pasado, desde mediados hasta finales, el tren es fundamental. La locomotora, desde que se la inventó Stephenson en Inglaterra, va a cambiar el destino, va a hacer posible que los países se conozcan. La India, por ejemplo, no se podría recorrer si no es en tren porque es un subcontinente. El transiberiano comunicará toda la extensísima llanura rusa, la planicie rusa. En Estados Unidos el ferrocarril se empezó a construir de costa a costa. Empezó por el Pacífico y por el Atlántico simultáneamente hasta encontrarse en el centro de la nación, sobre los huesos de millones de chinos que murieron en el proceso de construcción de las vías férreas y la desaparición de los grandes pueblos de la pradera que fueron asesinados por el paso de la máquina de hierro. Así que el ferrocarril es uno de los puntos más importantes de todo el proceso de industrialización, de comunicación, de encuentro, porque se están creando las naciones, y las naciones se crean alrededor de las vías férreas, con sus ventajas y sus monstruosidades, con la cantidad de pueblos que murieron y con la cantidad de pueblos que surgieron a partir de las conexiones de las vías férreas. Por eso mejorar el sistema
de freno de los trenes era importantísimo porque el tren era todo en esa época. El tren era donde se comercializaba y se transportaba el petróleo, el tren era donde se comercializaban todos los productos. Un tren sigue siendo de todas maneras el vehículo que mayor volumen de carga puede transportar a nivel terrestre. Pueblos enteros han salido a través de los trenes a la posibilidad de comunicarse. Cuando Turquía decide convertirse en una nación europea moderna y comunicarse con el mundo, desarrolla la ruta del Expreso Oriente que va desde Estambul hasta París. El tren es fundamental en el siglo XIX. Es, digamos, uno de los factores más importantes de desarrollo del proceso de industrialización, y es verdaderamente una lástima que no sea en nuestro país el vehículo por excelencia, porque allana las posibilidades históricas de los pueblos, así de simple. Entonces, estos ferrocarriles que tanto servicio prestaban al siglo XIX, eran el corazón de los finales de siglo, se convierten en una cosa muchísimo más práctica y más útil a partir de la creación del freno de aire comprimido, que es lo que se va a inventar George Westinghouse. Entonces, sus inventos van desde los más espectaculares que movían transatlántico, los motores de rotación, las turbinas que fueron capaces de mover los volúmenes de agua de las cataratas del Niágara, hasta las tostadoras. El hombre era capaz de imaginar lo gigantesco como era capaz de imaginar lo cotidiano. Tenía la mentalidad para ambas cosas. Entonces, su primer gran invento, y alrededor del cual va a fundar la primera empresa, son los frenos de aire comprimido. Esa es su primera compañía. Él fundó como 44 empresas a lo largo de la vida y tuvo 613 patentes en toda su historia. Fue, digamos, uno de los más grandes inventores en todos los tiempos. Entonces, empieza su meteórica carrera. Digamos, siempre hay un invento que es como el invento estrella, que es el que los catapulta. El invento estrella de él, el primero, el que le va a dar, digamos, el empuje, es los frenos de aire comprimido, para poder acelerar la velocidad, para poder hacer que los trenes pararan mucho más rápido, que cada vagón pudiera frenarse y que la locomotora se pudiera frenar. Es un sistema conectado que hace que los trenes se puedan frenar y eso evita los accidentes. Con eso empieza, esa es la primera de sus empresas, y así empieza lo que va a ser una epopeya humanística, empresarial e inventiva, que es la historia de George Westinghouse. Paralelamente al invento de los frenos de aire comprimido, se le ocurre otra cosa que va en la misma dirección, que es hacer de los trenes medios de transporte más seguro. Es algo muy elemental, tanto que uno lo ve y le parece que eso ni siquiera hubo que inventárselo, pero él se lo inventó. Los sistemas eléctricos de señales para que los trenes paren y sigan. Sin eso se estrellan. Entonces él paralelamente dice, bueno, ya que me invento los frenos, me invento los sistemas de señales para que haya claridad sobre cuándo hay que frenar y cuándo no. Esas son, digamos, las maneras como él se va inventando el mundo. Va solucionando problemas rápidamente, todo el tiempo. Él hizo de los trenes vehículos más seguros. Hizo que los trenes de pasajeros fueran más cómodos por los sistemas de ventilación, por los sistemas de frenos y por los sistemas de señales. Y a partir de ahí el tren se convirtió en un vehículo muchísimo más cómodo y más eficiente, sobre todo muchísimo más eficiente en términos de rodamiento y en términos de funcionalidad. Y eso fue, digamos, donde arranca su carrera, y es la primera compañía que él va a crear, la primera empresa, la de los frenos de aire comprimido, que va a tener ese nombre, ¿no? La Westinghouse Air Brake Company. Entonces, a partir de ahí arranca su meteórica carrera y va a hacer muchas cosas. Pues hay muchísimas anécdotas de él, siempre sobre todos estos grandes inventores, que una vez le dijeron que cortara un tubo. Y entonces, en lugar de cortar un tubo, inmediatamente diseñó una máquina que cortaba los tubos en secuencia a mayor velocidad y listo el problema. Era, digamos, solucionaba problemas a gran escala de las maneras más simples, porque tenía la cabeza organizada de esa forma, miraba las cosas, inmediatamente las convertía en soluciones. Entonces, él empezó a ver alrededor de las grandes fábricas que él montó. Sus fábricas pronto empezaron a trasladarse a otros pueblos y a otros continentes. Hubo fábricas de la Westinghouse en Berlín, hubo fábricas en París, hubo fábricas en Canadá. Estas compañías se fueron extendiendo por el mundo. Él y Edison fueron eternos rivales,
porque eran las dos caras de una misma moneda, la electricidad. Entonces siempre estuvieron en una rivalidad terrible por las patentes, por la electricidad, porque ambos inventaron la mitad del mundo el uno, la otra mitad del mundo el otro. Entonces siempre fueron eternos y amargos rivales porque ambos eran brillantes, inteligentes, inventivos, súper trabajadores, eran un par de genios en una misma sociedad, así que siempre se miraron con bastante inquina porque eran dos soles brillando al mismo tiempo. Entonces, él tiene un amigo que va a ser su llavería, que va a ser su parcero, pues el que va a estar con él en todo, que es brillantísimo, se llama Nikola Tesla. Nikola Tesla descubre el secreto, o sea, logra desarrollar el secreto de la corriente alterna. Eso significa que de un gran generador donde usted bota todo el voltaje del mundo, la corriente se va diversificando hasta poder llegar a un calentador o hasta poder llegar a una plancha. Es decir, que toda la corriente, todo el voltaje no se bota al mismo tiempo sobre cada aparato porque si no lo quema, sino que puede diversificar la corriente de manera que se pueda controlar el flujo de electricidad. Al controlar el flujo de electricidad, eso puede llegar a los electrodomésticos y puede hacer que funcionen por la electricidad. La corriente alterna es aprender a manejar la electricidad, es dominar la fuerza de la electricidad. La fuerza que Benjamin Franklin había descubierto con el pararrayo, este hombre la va a volver doméstica a través del sistema de corriente alterna. Entonces eso, digamos, es fundamental. Los egipcios se volvieron imperio cuando controlaron las aguas, cuando fueron capaces de entender los ciclos de inundación del Nilo y los ciclos de sequía. Pues estos van a inventarse la corriente alterna, que es cuando el hombre domina la electricidad. La puede diversificar, la puede transportar. O sea, Edison había inventado los circuitos de interconexión eléctrica y había descubierto los aislantes para evitar que se quemaran los generadores. Lo que Tesla y Westinghouse van a hacer es aplicar la corriente alterna, descubrir el sistema de corriente alterna que lo puede aplicar a cualquier tipo de aparato que funcione con electricidad. Y así van diseñando un mundo que funciona con la electricidad. Entonces, alrededor de las fábricas, que es, digamos, como el eje de todo su trabajo, las fábricas de frenos de aire comprimido, él también trabajó en motores para barcos, en motores que movieron transatlánticos, en las fuerzas generadoras de lo que serían las turbinas grandísimas que mueven los volúmenes de agua de las cataratas del Niágara. Lo que después sería la fuerza de las hidroeléctricas se lo inventa Westinghouse con la técnica de los motores y de los motores rotativos. Entonces, desde las grandes empresas hasta la vida cotidiana se las está inventando el hombre. Entonces resulta que alrededor de las fábricas que después irían a funcionar en todos países y en otras sociedades, él se puso a pensar, él vio el mundo industrial y vio que el mundo industrial traía miseria también. Traía otra forma de desesperanza. Él vio los hermosos paisajes convertidos en cloacas y vio a los obreros convertidos en seres tragados por las máquinas y vio a sus hijos sin esperanza y vio cómo alrededor de los guetos industriales se formaban baches de miseria donde la gente tenía niveles mínimos de educación, sí tenía algún nivel de educación, donde no había salubridad, donde las enfermedades por las condiciones de contaminación industrial hacían que la gente tuviera muy poco tiempo de vida útil, donde los niños se terminaban metiendo en pandillas porque no había ningún tipo de programas de utilización del tiempo libre, ni de escolaridad, ni de pensamiento para formar una sociedad alrededor de ellos. Digamos, vio cómo todos los cinturones industriales estaban trayendo otra forma de esclavitud. La idea de la máquina, como la habían concebido Edison y la había concebido Westinghouse, era liberar al hombre, no cambiar su forma de esclavitud. Entonces, cuando vio que estos cinturones industriales generaban otro tipo de miseria, dijo, no, eso hay que hacer algo al respecto. Hay que inventarnos alguna manera de que esto funcione dignamente. Si paralelamente al desarrollo de una fábrica y al crecimiento, sus fábricas crecieron de una manera increíble, de 300 trabajadores pasó a 3.000 trabajadores en un año. Entonces, pues era una expansión absolutamente increíble, pero a él le preocupaba que con esa expansión vinieran todos estos problemas de otra forma de miseria que es la miseria industrial.
Entonces digo, bueno, hay que pararle bolas a las dos cosas. De un lado, vamos a desarrollar y expandir la fábrica y a contratar más trabajadores, pero por el otro lado hay que mejorarle las condiciones de vida a esta gente, porque si no van las dos cosas de la mano, entonces empezamos a generar otro tipo de miseria, y el objetivo fundamental de todo lo que él creó era que tuviera beneficios sociales. O sea, la idea de Edison era que lo que él creara e inventara fuera útil, a alguien le sirviera para algo. La idea de Westinghouse es que eso haga de la vida algo más cómodo y mejor. O sea, es un humanista de la invención, porque la idea fundamental que existía bajo sus inventos era mejorar la calidad de vida. El concepto de calidad de vida es, digamos, el soporte principal de la columna de inventos que va a generar Westinghouse. Entonces, ¿calidad de vida qué es? No es solamente el mundo de los electrodomésticos. Calidad de vida son condiciones dignas de habitar el mundo. Entonces, la idea que a él se le ocurre, le habían venido con el chisme de que en Dinamarca existían pequeñas comunidades donde había sistemas de hospitales, de educación, de servicios que hacían que la gente viviera en condiciones dignas. Entonces el hombre decía, pues eso hasta se puede, ¿sabe? Ahí es que inventarse la manera. Entonces ya ni siquiera diseña termoeléctricas, sino ciudades. Ya es capaz de concebir una ciudad. Entonces él se había trasladado a Pittsburgh. Y en Pittsburgh era donde había montado la fábrica a partir de la cual llevaba suministros a todas las demás industrias. Entonces él va a hacer que esa fábrica se traslade, que se haga una nueva planta que se va a hacer en Wilmerding. Y allá, Wilmerding en ese momento era un agujero, un moridero, eso no había nada, 3 o 4 casas despedazadas, un poco de pantanos ahí. Esto era pues como, a nadie le parecía atractivo ese terreno. Entonces él compra ese terreno, traslada la planta allá. Una vez que traslada la planta allá, dice, vea, ¿sabe qué? Háganme una fábrica, una planta en Wilmerding, pero también háganme una ciudad alrededor de la planta. Entonces, hacen la ciudad alrededor de la planta. ¿Cómo la ciudad? La ciudad tendría casas que fueran habitables por los trabajadores en calidad de arrendamiento con opción de compra, si ellos así lo deseaban. Las casas tendrían baños, tendrían cocina, porque otro de los inventos que él tiene es que se inventa la manera de bombear y comunicar el gas natural. Entonces, cuando él logra hacer eso, bombear y comunicar el gas natural, logra que el gas tenga un uso doméstico, que pueda llegar a las estufas y pueda llegar a los calentadores. Los sistemas de calefacción en sociedades que tienen inviernos tan terribles, y sobre todo en el norte, donde los inviernos son verdaderamente de pesadilla, son la posibilidad de supervivencia de muchísima gente. Cuando él llega a la calefacción casera, garantiza que los inviernos sean tolerables, donde antes no eran ni nombrables. Entonces él manda todos los circuitos de gas que llegarán a las calefacciones y a las cocinas. Entonces esto va a tener calefacción, va a tener cocina, va a tener agua corriente. Todo eso les parecerá a ustedes que no tiene nada de raro, pero es que estamos hablando de 1890. Y en 1890 una cosa de estas era poco menos que inimaginable. Esto era como construir una colonia en Marte, pues una cosa que no se le hubiera ocurrido a nadie. Y era un plan piloto. Para que el resto de la sociedad tuviera este tipo de derechos y este tipo de casas, pasarían por ahí como unos 60 años. Él se adelantó a su tiempo, muchísimo antes, con este tipo de plan piloto que sería la población y la fábrica de Wilmerding. Entonces, paralelo a eso, empieza a diseñar, los sistemas de agua corriente. O sea, usted abre la llave y de ahí le sale el agua. Eso gastó muchísimo tiempo en suceder. Es importante que recordemos cuando estamos haciendo este tipo de recorridos que el mundo fue inventado poco a poco. Que como lo vemos hace muy poco tiempo que cada cosita de las que cotidianamente tocamos o hacemos, alguien se la inventó, alguien la popularizó, alguien la comercializó y la cultura la pudo absorber como tal. Pero cada una de estas cosas fue un invento en un tiempo. Entonces, el mundo, digamos, las casas como las imaginamos, se las va a inventar en ese sentido Westinghouse. Entonces, tenían sistema de gas, tenían sistema de agua corriente, tenían, digamos, condiciones dignas de habitación, tenían antejardín, eran chéveres, las casas eran bonitas, pero sobre todo había escuelas de alta calidad educativa.
había hospitales con derecho a excelente atención médica, hospitales donde había seguros de desempleo, seguros de salud para los trabajadores y para su familia en caso de accidente del trabajador, y ahí empieza a contemplar las condiciones de la seguridad industrial, que las empresas tenían que responder por los accidentes generados en trabajo. Esto costaría a nivel de legislaciones millones de muertos en Europa y en el mismo Estados Unidos. Lo curioso es que él concibe esto desde la empresa, y eso en la historia se impuso desde la pelea. Entonces es una manera, digamos, muy diferente de concebir el concepto de calidad de vida y concebir la calidad de vida como una empresa. Paralelo a todo el desarrollo de todas estas condiciones de bienestar, están la concepción arquitectónica de la ciudad. Decía que las ciudades, para que fueran dignas, tenían que ser arquitectónicamente hermosas. Entonces se va a conseguir un arquitecto también que le haga los diseños que hagan de las casas habitables. Es decir, que la idea que él tiene es que una vivienda, por bajo salario que sea que tenga el trabajador y digamos por precaria que sea la planta, tiene y debe ser digna. Que lo que llamamos hoy vivienda de interés social debe ser hermosa, debe ser digna, debe ser decorosa, debe ser hecha para ser habitada con alegría, y que la concepción arquitectónica de este tipo de viviendas tiene que ser estética y tiene que ser hermosa, porque normalmente estos proyectos de tan bajos recursos muchas veces están estéticamente marginados o son estéticamente indignos. La idea era que hubiera un sentido de dignidad humana en la habitación, en el trabajo y en la vida. Por eso es que es un hombre profundamente humanista, y es, digamos, es casi que una rareza que haya tenido en cuenta tanto el beneficio social como el beneficio empresarial, como la pujanza industrial. Combinar esos factores no es fácil. Normalmente no se concibe la rentabilidad sino en los términos de utilidades inmediatas. Para él, la calidad de vida de sus trabajadores era una utilidad de la empresa. Él consideraba que era rentable para la compañía que la gente no solamente trabajara en buenas condiciones, sino que viviera en buenas condiciones, porque eso hacía que el trabajo fuera muchísimo mejor. Entonces, esta gente tenía, con el nivel de escolarización que llegan a tener esta pequeña comunidad, se erradica el analfabetismo. Lo cual además era fundamental porque eran muchísimos emigrantes los que venían emigrantes irlandeses, venían emigrantes alemanes, venían emigrantes italianos, suecos, y entonces, bueno, tenía que saber inglés y tenían que saberse manejar en esa sociedad. Entonces, por un lado, él lamentaba cómo los emigrantes que habían venido desde tan lejos en busca de la tierra de las oportunidades habían terminado viviendo hacinados en cloacas industriales y que en eso habían quedado sus sueños de un mundo mejor. Entonces él creía que el mundo industrial realmente tenía que ser un mundo mejor, no solamente el sueño, sino la realidad, y es el que lleva la revolución industrial a la vida cotidiana. Entonces lo lleva a la vida cotidiana a través de la corriente alterna, pero a través de las reformas sociales, a través, digamos, de una concepción social. Entonces tenía seguro de todo todo el sistema de seguridad social. Ahora, esto es un piloto, es decir, como es una pequeña comunidad donde todas estas cosas están pasando, y el mundo y la cultura asimilarían todo este tipo de situaciones muchos años más tarde, mucho dolor más tarde, muchos muertos más tarde, pero él lo concibe como un proyecto empresarial. Esto es casi el Estado benefactor, pero desde la empresa privada, no desde el Estado. Digamos, la concepción es esa. Entonces, la idea es que hay un desarrollo integral en todos los aspectos de lo que significa la expansión del proyecto industrial de las fábricas. Entonces, a partir de ahí, pues por supuesto, rápidamente adquirió la popularidad de ser el mejor jefe de toda la región y despertó la envidia más enconada y maligna de los otros empleadores que sentían que este hombre tenía una concepción del trabajo que era una competencia para los otros que ellos no podían ni siquiera pensar en mantener. Rápidamente se hizo muy popular, venían de todas partes de los Estados Unidos periodistas de todos lados a hacerle reportajes
reportajes, a hacerle artículos, y la Wilmerding se convirtió en una especie de leyenda. Esta historia es un poquito, de alguna manera, análoga a la de la Walworth, que fue donde surgió la Volkswagen para salvar un pueblo que estaba completamente deprimido por las terribles circunstancias del final de la guerra en Alemania. Así, digamos, como la Wolfsburg se salvó por un proyecto de comunidad en el cual todos a base de solidaridad iban a sacar adelante un pueblo en la ruina, esta comunidad sale adelante sobre la base del concepto de calidad de vida. Y eso se vuelve en algo completamente pionero, del cual no existía ningún tipo de antecedente. Y es también alrededor de una industria. Es alrededor de la fábrica que originalmente venía de Pittsburgh y que va a ser montada allá, y que es la que va a llevar al mundo toda su manera, toda su concepción de la vida. Entonces, paralelamente a esto, empieza a desarrollar, ya de una vez sobre esto empieza a experimentar todas las cosas de la vida cotidiana. Hay muchas cosas que él se inventó que no son las más famosas, pero que son de lo más útiles. El switch, usted llega a la casa y entonces sube un interruptor para prender las luces. Eso se lo inventó Westinghouse. Sí, todos los detalles de la vida cotidiana se los inventó Westinghouse. Entonces, en estas casas, con los sistemas de escolaridad, con sistemas de salud, con hospitales bien dotados, con atención médica eficiente, otra cosa que se inventó fue la jornada laboral, fue el que más se acercó a la jornada laboral de 5 días, al suprimir la tarde del sábado, para que quedara libre. Entonces, al quedar la tarde del sábado libre, y el domingo, está instaurando también el fin de semana, que eso también lo hizo Ford. El darles el fin de semana para que la gente tuviera tiempo para pasear, para que tuviera cómo usar el automóvil que él se estaba inventando. Entonces, Westinghouse va a reducir la jornada laboral para aumentar la calidad de vida. Y eso va a ser, digamos, él cree, basado en el concepto de bienestar, que si la gente está contenta con las condiciones de trabajo, es muchísimo más productiva. Que el terror, la intimidación o las bajas condiciones de trabajo necesariamente se van a traducir en una baja productividad. Entonces, la idea es que si la gente tiene fines de semana y tiempo para descansar, puede producir mucho mejor en el tiempo en el que produce. Entonces, paralelamente a las condiciones sociales, pues se le va metiendo electricidad de una vez a las planchas, que antes esas planchas eran unas cosas pesadísimas que calentaban a punta de peso y que se tenían que poner sobre una plancha para mantener el calor, y eran peligrosísimas y pesadísimas. Antes la cocina era con leña o con carbón, ahora va a ser con los sistemas de gas natural o con los sistemas de electricidad. Todo este tipo de cosas, la tostadora para tostar el pan por la mañana, todo eso se lo va a ir inventando él sobre la idea de cómo es una casa. Ahora, él tenía una vida familiar absolutamente rica y gratificante que hacía que pensar en la familia fuera uno de sus objetivos. Tiene una historia legendaria con su esposa que se llamaba Margarita. Margarita y él se conocieron en un tren cuando eran pelados ambos. Y él era un inventor y ella una artista. Él tenía el genio y ella el sentido de la estética. Duraron juntos 47 años y cuando él va a morir, ella se muere a los 3 meses. Se la lleva de una. En el entierro ella dice que ni pa' qué, pues que ella no va a necesitar vivir sin él, ya no va a necesitar la vida sin él. Entonces, ellos dos van a ser un equipo de trabajo, porque van a retroalimentarse, van a conversar juntos, van a crear las cosas juntos. Ella los va a acompañar a todos los viajes, luego van a tener un hijo y con él también van a viajar por todas partes. Él dice que todos los éxitos y todos los logros se los debe a ella, porque era con ella que se inspiraba. Entonces, ella va a ser un personaje importantísimo en la vida de él. Digamos, él la tiene a ella como socia, como coequipera, digamos, a diferencia de las mujeres de los otros que los veían encerrados en talleres 48 de las 24 horas del día. Estos dos eran juntos que creaban las cosas. Entonces está Margarita por un lado, Tesla, que era el inventor de la corriente alterna, que era, digamos, el que ideaba las cosas y las complementaba. Los dos eran una llavería. Su equipo de trabajadores, a quienes él consideraba como, digamos, como sus socios en la producción, y por eso era que tenía toda esta idea de bienestar social. Su idea de la familia lo llevó a concebir una vida cotidianamente digna y amable para la familia.
era precisamente para la familia que él empezó a crear toda esta serie de inventos que se traducirán en lo que es el mundo de los electrodomésticos. Por eso es que la mayoría de los electrodomésticos que uno ve, y de ahí es que le suena el nombre, son Westinghouse. Son, digamos, durante mucho tiempo son Westinghouse o son General Electric. O vienen de Edison o vienen de Westinghouse. Por eso es que le digo que tenían una rivalidad eterna los dos, porque trabajaban en el mismo filo de la historia. Entonces, póngase a revisar y verá que la mayoría de las cosas que tiene o ha visto son Edison o son General Electric o son Westinghouse, que son los dos hombres que llevarían la electricidad al mundo como una fuerza que se puede dominar, que se puede utilizar y que puede permitir que todo lo que estemos haciendo sea posible. Transmitimos porque hay electricidad, porque hay luz. Ustedes lo oyen porque hay electricidad, ¿sí? Y cada vez que entran a prender un interruptor, ahí está la fuerza de la electricidad, que es, si uno hace conciencia de las cosas que funcionan con la electricidad, es el mundo tal como lo concebimos hoy día, tal como lo vemos hoy día. Y eso se lo inventaron entre Edison y Westinghouse. Entonces, él empieza con todos estos inventos, también va a trabajar luego en los buques y va a mover los grandes transatlánticos, y los transatlánticos van a empezar a tener estos motores y las turbinas también, y los sistemas de motor rotativo también los va a desarrollar. Por eso es que decimos que lo de las cataratas del Niágara lo va a inventar él, y esos son también los cimientos de lo que van a ser después las grandes hidroeléctricas. O sea, la utilización de la energía de agua para convertirla en electricidad está hecha a través de los motores y de las turbinas diseñadas por George Westinghouse. Por eso decíamos que era capaz de mover las cataratas del Niágara como diseñar una plancha, un switch interruptor o una máquina tostadora. La máquina lavadora también la inventó él, y la máquina secadora también la inventó él. Se le ocurrió que era muchísimo más fácil, se podía meter toda la ropa al mismo tiempo en una máquina y lavarla de una y secarla de una, que eso ahorraba muchísimo tiempo. El tiempo libre frente a las labores domésticas empieza a aparecer a partir del mundo que Westinghouse creó. Porque haciendo los oficios muchísimo más eficientes y más rápidos, el tiempo sirve para otras cosas. O sea, no le toca a usted pasarse toda la vida en los oficios más dispendiosos, porque ese tiempo se puede utilizar de otra manera. El mundo que Westinghouse diseñó solamente va a ser popular y generalizado hasta la posguerra norteamericana. Y es cuando todo esto se vuelve, se vuelve familiar y se vuelve masivo, que aparece lo que se conoce como el modo de vida americano. O sea, el mundo de los electrodomésticos, el mundo de los suburbios, el de los trazados urbanísticos, el de la calidad en la educación, en la medicina, todo eso, que va a hacer de esta una sociedad industrial avanzada, y que va a tener las condiciones económicas de la victoria sobre la Segunda Guerra Mundial para respaldarlo, de las industrias a todo movimiento para poder sacar una economía después de la guerra. Ese mundo que que se vendería como los logros máximos de la sociedad norteamericana, era en grande lo que este hombre se había inventado en chiquito en la comunidad de Wilderman. La idea de construir una ciudad alrededor de su planta había hecho. O sea, esto era como un piloto, como un pequeño modelo de lo que después sería la sociedad industrial avanzada. Ahora, ya después la sociedad industrial avanzada desarrollaría sus propias contradicciones, y ya después, frente a todos estos beneficios, surgirían otro tipo de críticas, como que las sociedades de consumo crearon otra forma de esclavitud. Bueno, ya después vendrían generaciones que tendrían otros proyectos y que entrarían a cuestionar muchas de la razón de la vida que a partir de esto se generó. Pero el concepto de bienestar a nivel masivo para todas las personas, en todas las condiciones, en términos cotidianos, es un resultado de los experimentos y de los inventos de George Westinghouse. Es un resultado de este experimento, de esta pequeña comunidad que, en calidad de piloto, como habíamos dicho, como una especie de colonia en la Luna o en Marte, como si una pequeña colonia con unos habitantes de pronto se convirtiera en la manera como se concibiera un nuevo mundo.
Eso fue lo que significó la comunidad de Wilmerding, a 14 kilómetros de Pittsburgh. Pittsburgh precisamente era uno de los ejemplos de contaminación más dramáticos, digamos, de polución. Y además que él empieza a entender una cosa que, imagínense, eso se entendería muchísimo tiempo después, y eran condiciones ambientales. O sea, las condiciones ambientales como una necesidad de calidad de vida también, que las cosas fueran menos contaminantes y más seguras. La idea, por ejemplo, con el gas natural era hacerlo seguro, era hacerlo muchísimo menos peligroso y menos contaminante. Él, por supuesto, no tendría todavía la idea del desarrollo ecológico, no era ni siquiera plausible en su época, porque era la plena industrialización, pero su idea del bienestar ambiental colinda mucho con lo que se llamaría después ecología humana. Como empresario, Westinghouse también tuvo bastante talento. Tuvo épocas en las cuales perdió el control de sus compañías porque eran muchas y eran muy grandes. El crecimiento de las plantas fue gigantesco. Entonces empezó primero con las de aire comprimido, con las que empezó sus primeras plantas, que era la Westinghouse Brake Company. Luego estas la Air Brake Company también, que fue donde empezaron las plantas. Entonces, después de que empezaron las plantas con las jornadas de los sábados por la tarde libres, cuando empezaron a inventarse paralelamente todo este tipo de, digamos, de concepción de lo que era la calidad de trabajo también, empezaron a trasladarse las fábricas, unas a Francia, otras a Londres. Luego organizó las fábricas de switch y de señales, fábricas de interruptores y de señales, que era la Union Switch and Signal Company, que también se organizó. La de los interruptores, digamos, eran cosas bastante simples, pero pues el tipo hacía los switch que hacía que todos los cables se pudieran conectar. Después trasladó las fábricas, o logró montarlas, si quieres, las siguientes fábricas de frenos de aire comprimido en Hannover, en Alemania. Luego empieza a formar las empresas eléctricas, la Westinghouse Electric Company, que se va a conocer como la Westinghouse Electric and Manufacturing Company, es decir, la compañía Westinghouse de electricidad y manufactura. Después de que va a crear estas, es cuando traslada su fábrica a Wilmerding, y en Wilmerding es donde hace todo el experimento social que habíamos visto, y es donde se va, digamos, ahí es cuando su fama ya desborda todos los límites y empiezan a conocerlo en todas partes. Luego empiezan la manufactura de las de trenes eléctricos, las de motores de trenes eléctricos. Entonces, eso es otra de las fábricas que ellos van a crear, digamos, paralelamente a lo que más adelante sería la industria automotriz y todo eso. Están las fábricas de trenes eléctricos. Luego vienen las compañías de luz eléctrica, y ahí es donde les digo que se encontraba en graves competencias con Thomas Alva Edison por las patentes, por los inventos. Siempre estos dos estuvieron enfrentadísimos, y él hace la Westinghouse Electric Company, y lo lleva a la exposición de Columbia de Chicago, que era como, digamos, la exposición de la ciencia que había en el tiempo. Luego funda la fábrica en el este de Pittsburgh. Luego es cuando lleva los circuitos de generación a las cataratas del Niágara. Esto ya es en 1896, y empieza a moverlas a partir del poder eléctrico. Luego va a llevar las de la fábrica de Pittsburgh, la va a llevar también a Rusia, en la Rusia de 1899. Luego la compañía de manufactura la va a desarrollar con otras plantas en Inglaterra y otras plantas en Manchester, unas en Londres y otras en Manchester. Luego va a organizar las oficinas en París. Luego va a organizar las oficinas en Berlín. Luego en el Canadá. Y en el Canadá va a crear todos los beneficios médicos. La planta de Canadá, de la Westinghouse, es la que tiene los servicios médicos, los de cirugía, los de seguros médicos en caso de accidente. Todas esas plantas las va reproduciendo. Hay épocas en la vida en que él va a perder el control de las compañías, porque ya es una red mundial la que él está manejando. Y hay otras épocas en que logra otra vez retomar el control.
y volver a establecer y a fortalecer los vínculos entre las diferentes empresas. Pero digamos, él siempre está combinando, es una de las características que hemos visto en estos hombres que son así extraordinarios, es la capacidad de mezclar talentos. Entonces él tiene un talento empresarial como para fundar 44 empresas a lo largo de la vida, con sucursales en Inglaterra, en Francia, en Canadá. Tiene un talento social como para entender la necesidad de los beneficios como parte importante del concepto del trabajo. Tiene un concepto de calidad de vida que le permite la invención de la vida cotidiana. Tiene un concepto de grandeza que le permite crear grandes obras de infraestructura colosales. Es una persona que tiene proyectos a largo plazo y que tiene una concepción de sociedad en la cabeza. Cuando existen estos personajes que son capaces de entender el mundo en su cabeza, pueden llegar a transformarlo. Esto es una utopía de la invención de la empresa y de la vida moderna. Es un utópico con la posibilidad de ejecutar a través de su trabajo en equipo. Todos los inventores trabajan en equipo. No, digamos, nadie puede inventarse el mundo solo. Siempre van a necesitar quienes estén a su lado para desarrollar todos sus inventos. Entonces, él tenía proyectos sociales. Ahora, como hayamos visto, los desarrolla desde las épocas de crisis. No es que le haya tocado una cresta de la ola de la historia a partir de la cual vaya a desarrollar todo esto. Lo desarrolló desde las épocas de crisis. Es precisamente cuando las sociedades atraviesan momentos desgarradores, cuando es importante desarrollar la creatividad a nivel colectivo, porque es esa creatividad a nivel colectivo la que da esperanza a las sociedades que se hunden. Y eso fue lo que él entendió. Entonces, cuando llega la época, digamos, de la bonanza y del florecimiento, él ya lleva mucho tiempo trabajando e inventándose un mundo. Fue un pionero en todos los sentidos, porque fue digamos, casi que es como el que va a ser el modelo de lo que después sería el modo de vida americano, lo que ellos conciben como lo más, de aquello de lo cual se sienten más orgullosos, que es el modo de vida que se desarrollaría después en los suburbios. Eso lo va imaginando él y lo va ideando en su pequeña comunidad. Su tratamiento con los inmigrantes fue particularmente importante. Él no era un inmigrante, él nació en los Estados Unidos, pero Tesla sí, por ejemplo, Nikola Tesla. Y junto con ellos, él va a hacer posible que todos esos hombres y esas mujeres que cruzaron el mar en las condiciones más penosas, abandonando sociedades asoladas por el hambre o por las guerras o por la devastación, como fueron las sociedades europeas de final de siglo, vayan a encontrar, por lo menos en sus fábricas, bastante de ese sueño por el cual venían, bastante de esa vida que se habían imaginado o que ni siquiera se atrevían a imaginar. Digamos, era una persona de una profunda sensibilidad social, lo mismo que Margarita. Los dos eran bastante sensibles en ese sentido, tenían una relación igualmente fructífera con los empresarios como con los trabajadores, porque tenían una concepción humanista del mundo. El carácter artístico de ella y el carácter y la sensibilidad que él tenía hacían que su relación con el mundo fuera bastante amable, bastante creativa en términos humanos y bastante provechosa en términos industriales. Entonces, digamos, él está trabajando a un montón de niveles, está trabajando a nivel humano, está trabajando a nivel industrial, está trabajando a nivel de empresa, está trabajando a nivel de calidad de vida, está trabajando a nivel cotidiano, está haciendo todas esas cosas al mismo tiempo. Por supuesto, dormía 4 horas al día. Era todo lo que necesitaba para cargar baterías, levantarse y seguir inventando. Era de un ritmo frenético, vivió la vida con una intensidad absolutamente apasionante, cada día era distinto, y su relación con Margarita hizo que su vida siempre fuera acompañada y que ninguno de los dos se sintiera nunca aburrido, porque con esta cantidad de inventos y esta capacidad de visualizar el mundo que él tenía, cada día con este hombre era una aventura, y cada día de su vida fue una aventura, fue una vida bastante productiva la que él tuvo. Y después su hermano también heredará su talento y continuará expandiendo las empresas. Después vendrán quienes van a hacer que su legado se extienda, y más adelante la historia creará las condiciones económicas para que los inventos de Westinghouse sean masivos, generalizados y sean asequibles a una gran masa de población.
Y cuando eso pasa, es lo que llamamos una sociedad industrial avanzada, es decir, una sociedad que satisface las necesidades básicas de la mayoría de su población. Por supuesto, los proyectos que él desarrolla van a suceder 50 o 60 años antes de que estas condiciones se dieran en los Estados Unidos y 70 años antes de que estas condiciones se dieran en Europa. Y mientras tanto pasaron 2 guerras mundiales. Él muere en 1914. Muere ya comenzando el año de 1914, se perdería lo que había que perderse, que era la Primera Guerra Mundial y la destrucción y bueno, todas las cosas horribles que pasaron de ahí en adelante. Pero siendo su vida casi toda del siglo XIX, él es un hombre del siglo XX, porque el siglo XX funciona alrededor de los inventos de Westinghouse. El legado que él deja es el legado del siglo XX. Lo mismo que Edison, dejan un legado que es lo que hace posible que el siglo XX exista y que existan las sociedades de la posguerra. Todo lo que va a pasar en la segunda, ni siquiera en la primera mitad, en la segunda mitad del siglo XX, todo lo que van a ser las ideas de lo que va a ser la concepción de calidad de vida, él lo deja inventadito ya en 1914. Entonces, él por eso es uno de los empresarios del siglo XX, aunque solo haya conocido 14 años de este siglo y el resto de su vida haya transcurrido en el siglo XIX, pero era un futurista. Esa es otra de las características que hemos visto de los inventores. Como pueden ver las cosas cuando no existen y se las pueden imaginar cómo serían en el futuro. Entonces, por eso ellos siempre son hombres de futuristas, siempre parecen hombres de ciencia ficción, siempre son especies de Julio Verne, pero que tuvieron la fortuna de no solamente dejar plasmadas sus ideas en la literatura, sino de llevarlas a la vida cotidiana. Este también tenía un sentido práctico impresionante, como habíamos visto, era capaz de modificar cualquier invento, desde las señales de los trenes hasta los tubos. Todo era capaz de modificarlo porque cada cosa le parecía un problema práctico a resolver. Es como una concepción de resolver problemas y una concepción de proyectarse positivamente hacia la construcción de cosas, lo que hacía de él un gran empresario. Su motivación no fue fundamentalmente el dinero, pero su talento empresarial le permitió obtenerlo a través de un concepto integral de calidad de vida y producción. Entonces era, digamos, esa combinación de elementos la que hacía que él desarrollara en torno de sí una fuerte cohesión. La gente trabajaba con él por convicción, al igual que Edison, que sabía valorar la creatividad y el trabajo humano, sabía remunerarlo y sabía hacerlo sentir parte importante de un proceso de creación. Westinghouse entendía la necesidad de la calidad de vida de todos aquellos que trabajaran con él y eso hizo que su capacidad de adhesión y lealtad hacia él fuera siempre muy grande a lo largo de la vida. Entonces, finalmente, después de una de las jornadas más productivas, de las vidas más productivas que uno se puede imaginar, este hombre transformó la sociedad de su tiempo. La transformó, digamos, por eso siempre no podemos evitar el paralelo con Edison, porque así como decimos que Edison conoció el mundo a oscuras y cuando murió las ciudades estaban iluminadas, porque había desarrollado los circuitos de interconexión eléctrica y había desarrollado la bombilla eléctrica, así Westinghouse conoció un mundo totalmente diferente al mundo en el cual nació. Así Westinghouse dejó listo un mundo totalmente diferente al mundo que había conocido, el mundo de la calidad de vida. El tipo de cultura que se generaría acá ya después es otra cosa. Ya tendría toda clase de contradicciones más adelante, ya habría generaciones que dirían que este tipo de vida de electrodomésticos tendría que estar acompañada de concepciones más espirituales porque por sí solos no arreglaban la vida, pero eso serían otros tiempos. Para poderlo criticar hay que tenerlo. Primero habría que concebir todo este sector de servicios y de generación de calidad de vida para después ver a ver si se ajusta o no a un proyecto humano. Pero la idea y la concreción práctica de lo que va a ser el concepto de calidad de vida es fundamentalmente uno de los aportes históricos más importantes de Westinghouse. Dicen de él que la humanidad entera tiene una gran deuda con él por sus inventos y por la manera como pensó en el hombre y en la sociedad. Era uno de estos personajes integrales como los renacentistas que eran capaces de desarrollar concepciones completas del hombre y de la sociedad. Lejos del carácter algunas veces tremendamente provincial o tremendamente, local
de algunos de nuestros inventores, este era un personaje universal. Desarrolla en pequeñas comunidades inventos que podrían irradiarse al mundo entero y que se irradiarían después a las sociedades industriales. Entonces, este personaje, con esta vida tan absolutamente productiva que vivió también, por ejemplo, electrificó los ascensores, por ejemplo, y electrificó todos los circuitos de las vías férreas, de los trenes elevados, también los electrificó y fue capaz, digamos, de crear los circuitos de lo que hoy son los metros. Eso, digamos, cómo funcionan los metros hoy, son por los circuitos eléctricos y por los fundamentos que dejó Westinghouse. Entonces, por donde quiera que uno vaya, a donde quiera que uno esté, en el mundo moderno se está metiendo con los inventos de Westinghouse. Él va a morir y a los 3 meses, él muere en marzo de 1914. En junio de 1914 se muere Margarita y entre ese lapso, a finales de mayo, muere el hijo, mueren los 3 en ese año. Y cuando Margarita muere, ella simplemente decía en el entierro que ella no iba a vivir sin él, que la vida no tenía sentido sin él. Es un poco como Giulietta Mazzino, la mujer de Fellini, que muere a los 3 meses de él. Era una relación que había hecho de ellos dos un equipo en el amor, en la vida y en el trabajo, que hace que se vayan juntos. Entonces, digamos, esta historia es hasta rosa, pero eso también pasa. La vida también puede ser rosa. Sí, esta gente le fue bien, logró hacer cosas importantes y dejar logros maravillosos y logró disfrutarlo mientras lo estaba haciendo. Fue, digamos, una conjunción afortunada, lo que permitió que un hombre así de creativo tuviera las condiciones históricas para desarrollar sus inventos, hubiera nacido en una sociedad en donde eso era posible. Si él nace en el sur, no puede hacer todas estas cosas. Es porque nació en la industrialización, en la oleada de la industrialización, que pudo aprovechar y entender su tiempo hasta transformarlo en lo que es la vida moderna. Normalmente las ideas y los inventos de la sociedad se dividen entre los que transforman el mundo y los que transforman la vida cotidiana. Algunos inventaron cosas colosales y otros transformaron lo simple y lo sencillo. Él logró las dos cosas. Logró transformar el mundo de su tiempo y la vida cotidiana. Y dicen que es el ciudadano común, la persona común y corriente, el ama de casa, las personas que transitan diariamente por la calle, el que prende una luz al llegar a la casa, el hombre de la calle, el ciudadano común y corriente, el vendedor ambulante, todas las personas que diariamente transitan por el mundo que él creó, los que más le deben, porque fue en ellos, pensando en las personas sencillas, que él creó todos los inventos que harían de la vida algo más amable y más sencillo, y harían del concepto de relación, de comunidad y de beneficios laborales una proyección del concepto de calidad de vida. Entonces, si nos habíamos descrestado con Edison, como estábamos diciendo al principio, pues nos tenemos que descrestar paralelamente con Westinghouse, porque fueron los dos soles que brillaron en el mundo de la electricidad.